¿Qué ocurre cuando los guardianes de la muerte traicionan su sagrado deber? Detrás de puertas cerradas, en los lugares más insospechados, se desataron horrores que ni la peor pesadilla podría imaginar. Forenses que profanan cuerpos, un técnico hospitalario que convierte a los fallecidos en sus víctimas y un matrimonio que viola la dignidad de los muertos. Estas historias no solo destrozan vidas, sino también la confianza en quienes deben protegerla. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros ocultos en morgues, funerarias y hospitales. Una vez que entres a este abismo, ya no habrá marcha atrás. ¿Cómo puede una sombra en la noche ocultar tantos horrores? ¿Alguna vez has pensado qué sucede detrás de las puertas cerradas de una morgue cuando el mundo duerme? Nadie lo hacía en el condado de Hamilton, Ohio. Sin embargo, durante más de una década, una figura siniestra caminó por los pasillos en la oscuridad. Su nombre era Kenneth Douglas, un hombre que, a primera vista, parecía común, casi invisible, pero ocultaba un secreto que conmocionaría a toda una comunidad. Lo que descubrieron sobre él fue escalofriante: abuso, perversión y traición al deber más sagrado de todos, respetar a los muertos. Douglas comenzó su trabajo en la morgue del condado a finales de los años 70. Le asignaron el turno nocturno, el momento en el que la tranquilidad y la muerte parecían ser los únicos presentes. Nadie sospechaba lo que ocurría cuando esa tranquilidad se rompía en sus manos. De día saludaba con cortesía, se mostraba profesional, pero de noche las sombras se convertían en testigos silenciosos de sus macabros actos. Con cada noche que pasaba, Douglas se adentraba más en su perversión. La morgue, ese lugar donde el respeto a la muerte debería ser inviolable, se convirtió en el escenario de sus más oscuros deseos. Las víctimas eran personas que ya no podían defenderse, cuerpos fríos e inertes que confiaban su dignidad a quienes trabajaban allí. Nadie imaginaba lo que ocurría tras aquellas paredes mientras la ciudad dormía plácidamente. Un día, una joven llamada Karen Range fue llevada a la morgue después de una tragedia. Era solo una de las muchas víctimas, pero cuando más adelante se realizó una prueba de ADN en su cuerpo, el rastro dejó al descubierto la verdad. Kenneth Douglas había violado el cadáver. Aquella revelación desató un escándalo. ¿Cómo era posible que este hombre hubiera abusado de tantos cuerpos sin ser descubierto durante más de 10 años? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo nadie había notado nada sospechoso? ¿Cómo un hombre podía entrar y salir de su lugar de trabajo tras cometer esos actos atroces sin despertar la más mínima alarma? La respuesta fue tan perturbadora como los hechos. La negligencia y la falta de supervisión permitieron que Douglas siguiera con su depravación noche tras noche, año tras año. Douglas no mostró ningún remordimiento cuando fue interrogado. Afirmó haber tenido encuentros sexuales con más de 100 cadáveres. Todo esto, según él, bajo los efectos del alcohol y las drogas. Lo dijo sin reparar alguno, casi como si se tratara de una rutina diaria. Simplemente me subía encima de ellos y me bajaba los pantalones, declaró ante el tribunal. Las palabras helaron la sangre de los presentes. Nadie podía creer la frialdad con la que este hombre relataba sus actos. La sala quedó sumida en un profundo silencio, roto solo por los sollozos de algunas de las familias afectadas. Pero este era solo el principio de la pesadilla para la comunidad. A medida que más detalles salían a la luz, el horror se profundizaba. Las familias de las víctimas se unieron para exigir justicia. No solo querían que Douglas fuera castigado, sino que también buscaban respuestas de las autoridades del condado. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera durante tantos años sin que nadie se diera cuenta? Se presentaron demandas contra el condado de Hamilton por negligencia. Las familias argumentaron que la falta de supervisión permitió que Douglas llevara a cabo sus crímenes. Documentos internos revelaron que, efectivamente, existían advertencias previas sobre el comportamiento sospechoso de Douglas, pero fueron ignoradas. Las autoridades intentaron deslindarse de la responsabilidad, alegando que no podían controlar las acciones individuales de todos sus empleados. Sin embargo, esta excusa no convenció a nadie. El caso llegó al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito,
donde un fallo histórico determinados que un jurado podría responsabilizar al condado por su inacción. Esta decisión fue un rayo de esperanza para las familias que veían cómo, finalmente, se hacía justicia por el sufrimiento que les había sido impuesto. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La esposa de Douglas también reveló detalles que pusieron en evidencia el grado de negligencia institucional. Según su testimonio, ella había informado a las autoridades que su esposo regresaba a casa oliendo a sexo y alcohol después de sus turnos en la morgue. Pese a sus advertencias, nadie tomó medidas. El sistema falló una y otra vez, permitiendo que el horror continuara. Este silencio institucional condenó no solo a Douglas, sino también a la reputación del sistema forense del condado. A lo largo del juicio, los testimonios de las familias afectadas fueron devastadores. Cada relato era una herida abierta. Los cuerpos de sus seres queridos, profanados, se convirtieron en el símbolo de una profunda falla en el deber de proteger a los muertos. Estas personas no solo habían perdido a sus seres queridos de forma trágica, sino que ahora debían enfrentarse al trauma adicional de saber que los cuerpos habían sido violados en el lugar donde se suponía que estarían a salvo. La comunidad quedó rota por el horror. Nadie se sentía seguro. El miedo se extendió incluso entre los empleados del condado, quienes ahora eran vistos con desconfianza. Los ciudadanos exigieron garantías de que algo así nunca volvería a suceder. Se implementaron nuevas medidas de seguridad en la morgue, incluyendo la instalación de cámaras y un control más riguroso de los turnos nocturnos. Pero el daño ya estaba hecho. El caso de Kenneth Douglas es una advertencia inquietante. Nos recuerda que el verdadero terror no siempre se esconde en las sombras desconocidas, sino en las personas que, sin que lo sepamos, están a nuestro alrededor. Personas aparentemente normales, con rostros comunes, que caminan entre nosotros sin levantar sospechas. En la mirada vacía de un hombre como Douglas, noche tras noche, se esconde un abismo de perversión que convertía la morgue en un macabro escenario de horror. Finalmente, Douglas fue condenado por sus crímenes. Pero para las familias, el juicio no significó el fin del dolor. Cada una de ellas sigue lidiando con las secuelas emocionales de lo sucedido. La justicia puede haber sido servida en el tribunal, pero las cicatrices de esta tragedia jamás desaparecerán. La historia de Kenneth Douglas no es solo un relato criminal, es un recordatorio de que la negligencia, el silencio y la falta de vigilancia pueden ser cómplices de los peores crímenes. Un recordatorio escalofriante de que, incluso en los lugares destinados al respeto y la dignidad, el mal puede acechar en las sombras más inesperadas. El horror de un trabajo nocturno en los hospitales. David Fuller. ¿Quién era ese hombre que caminaba tranquilamente por los pasillos de los hospitales mientras el resto del mundo dormía? Durante más de 3 décadas, su rostro se mezcló con la rutina de los lugares en los que trabajaba. Era el técnico de mantenimiento al que nadie prestaba demasiada atención, pero en su mente se tejía una oscuridad inimaginable. Un asesino de doble rostro y un profanador de cadáveres, Fuller ocultaba tras su apariencia inofensiva los crímenes más abominables. Su historia es una de las más escalofriantes que se han documentado en la historia criminal del Reino Unido. Todo comenzó en junio del año 1987, cuando Wendy Nell, una joven de 25 años, fue encontrada sin vida en su departamento en Tunbridge Wells, Kent. Su cuerpo estaba manchado de sangre. Había sido brutalmente agredida y estrangulada. Lo que parecía ser un asesinato aislado pronto se convertiría en el primero de una serie de crímenes. Apenas 5 meses después, otra mujer, Caroline Pierce, una camarera de 20 años, desapareció cerca de su hogar. Su cuerpo, desnudo salvo por unos medios, fue encontrado sumergido en un desastre a varios kilómetros de distancia. Ambos casos presentaban patrones similares, pero sin pruebas concluyentes. Los investigadores no lograron atrapar al asesino. Los años pasaron y las esperanzas de resolver los crímenes comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, el verdadero horror no había hecho más que empezar. David Fuller logró mantenerse en el anonimato mientras continuaba trabajando en diversos hospitales, incluido el Kent and Sussex.
Nadie sospechaba que el hombre al que veían reparar equipos o caminar por los pasillos de noche era el mismo que cometía crímenes atroces en las morgues. Entre los años 2005 y 2020, Fuller abusó sexualmente de más de 100 cadáveres de mujeres y niñas fallecidas. Sus víctimas tenían edades que iban desde los 9 hasta los 100 años. Fuller aprovechaba el acceso ilimitado que le daba su trabajo para entrar a las morgues y cometer estos actos en completo secreto. El silencio de la noche se convertía en su aliado. La negligencia institucional fue el combustible que permitió que Fuller actuara durante tanto tiempo sin ser descubierto. Los hospitales donde trabajaban cuidaban de medidas de seguridad adecuadas. Las cámaras de vigilancia eran inexistentes en las salas de autopsias, un descubierto fatal que le permitía moverse sin restricciones. Las puertas de los frigoríficos donde se almacenaban los cuerpos se mantenían abiertas, lo que facilitaba sus crímenes. Años después, estas deficiencias serán un punto clave en las demandas presentadas por las familias de las víctimas. El anonimato de Fuller fue finalmente destruido en el año 2020. Los avances en tecnología forense permitieron a los investigadores volver a analizar las pruebas de los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce. Una muestra de ADN obtenida de los medios de Caroline resultó ser la clave que los detectives habían esperado durante más de 3 décadas. La coincidencia fue innegable y conducida directamente a Fuller. Cuando la policía detectó su hogar en Heathfield, East Sussex, lo que encontraron fue más espeluznante de lo que podía imaginar. En el interior de su computadora, Fuller había almacenado un auténtico catálogo de horrores. Más de 800.000 imágenes y más de 500 videos documentaban sus crímenes. El contenido era tan perturbador que incluso los investigadores más experimentados quedaron sin palabras. Las pruebas incluían grabaciones de Fuller abusando de cuerpos en las morgues, registradas con un método tan sistemático que dejaba claro que estos actos eran parte de una rutina enfermiza. Cuando Fuller fue arrestado, intentó negar cualquier implicación. Sin embargo, las pruebas fueron tan contundentes que su defensa se desmoronó rápidamente. Las pruebas de ADN no solo lo vinculaban con los asesinatos, sino también con múltiples abusos cometidos en las morgues. Además, los detectives encontraron su huella dactilar en una bolsa de plástico ensangrentada en el departamento de Wendy Knell. Ya no había escapado. Fuller fue llevado a juicio, donde se enfrentó a cargos por 2 asesinatos y 44 casos de abuso de cadáveres. Durante el proceso, las familias de las víctimas tuvieron que revivir el horror de los crímenes a través de los detalles gráficos presentados en la corte. Los testimonios en el juicio describieron cómo los familiares de las víctimas se enfrentaron al impacto devastador de los crímenes. Muchas de estas familias ni siquiera sabían que los cuerpos de sus seres queridos habían sido profanados hasta que fueron contactados por los investigadores. El dolor emocional era insoportable. Saber que los restos de sus seres queridos, que se suponían estaban en reposo seguro, habían sido violados fue una tortura psicológica que muchos aún no han podido superar. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fuller pasaría el resto de sus días en prisión, pero para las familias, esta decisión no significaba el fin del sufrimiento. Los recuerdos de lo que había hecho permanecerían con ellos para siempre. Los hospitales involucrados también enfrentaron un fuerte escrutinio. La opinión pública exigió respuestas sobre cómo era posible que alguien como Fuller pudiera operar durante tanto tiempo sin ser descubierto. Las investigaciones posteriores revelaron múltiples fallas de seguridad y una falta alarmante de supervisión en las instalaciones. Este caso dejó lecciones importantes sobre la necesidad de protocolos más estrictos en los hospitales y las morgues. Se implementaron nuevas políticas, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad en áreas críticas y una supervisión más rigurosa de los empleados con acceso a las morgues. Sin embargo, para muchas familias, estas medidas llegaron demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La historia de David Fuller nos deja una advertencia estremecedora. A veces, el verdadero peligro no proviene de un extraño que acecha en la oscuridad, sino de alguien que trabaja en silencio, pasando desapercibido entre nosotros. Fuller utilizó su posición para perpetrar algunos de los actos más atroces registrados en la historia reciente.
Su caso es un recordatorio de que la confianza en las instituciones no puede ser ciega. Las medidas de seguridad deben ser inquebrantables, especialmente en lugares donde el respeto a la muerte es esencial. A medida que la comunidad trata de reconstruirse tras esta tragedia, el nombre de David Fuller queda grabado en la memoria colectiva como un símbolo del mal disfrazado de normalidad. La justicia puede haber llegado tarde, pero dejó una lección imborrable. La vigilancia, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para proteger lo más sagrado, incluso cuando parece que nadie está mirando. Un hombre respetado que se convierte en el peor fraude funerario. ¿Puedes imaginar lo que se siente confiar en los restos de un ser querido a alguien que después traiciona esa confianza de la forma más cruel posible? Jerry Bridges, forense de Middle Georgia, era ese hombre en el que toda una comunidad había confiado ciegamente. Durante décadas se presentó como un profesional ejemplar, comprometido con las familias en duelo. Sin embargo, detrás de esa fachada de integridad se esconde un fraude que devastaría emocional y económicamente a decenas de víctimas. Bridges se había ganado una sólida reputación en el condado de Jones, Georgia. Nacido y criado en la misma comunidad, era una figura muy conocida. Los locales confiaban en él para los trámites más delicados relacionados con la muerte de sus seres queridos. Su carrera comenzó a principios de los años 70 y durante años acumuló elogios por su profesionalismo y empatía. Pero a medida que pasaba el tiempo, fue tejiendo en secreto una red de mentiras que un día saldría a la luz. El plan de Bridges era simple y perverso. Pedía a las familias dinero por adelantado para cubrir los gastos funerarios. Les aseguraba que los fondos se guardarían de manera segura y se destinarían exclusivamente a estos servicios. Sin embargo, ese dinero jamás fue utilizado para el propósito prometido. Bridges lo desvió para su propio beneficio. La suma ascendió a más de $200,000, una cantidad que representaba el esfuerzo de toda una vida para muchas familias. Cuando la verdad fue revelada en junio del año 2019, la conmoción fue inmediata. Las víctimas no podían creer que el hombre que les había brindado consuelo en sus momentos más vulnerables las había estafado de esa manera. Familias enteras quedaron al borde del colapso financiero. Algunas se vieron obligadas a aceptar trabajos adicionales, mientras que otras tuvieron que pedir préstamos para cubrir necesidades básicas. El impacto emocional fue devastador. La sensación de traición era tan profunda que muchas personas no lograban recuperarse. Las pruebas contra Bridges eran irrefutables. En la sala del tribunal se presentó evidencia contundente de sus crímenes. Frente a decenas de familiares afectados, Bridges no tuvo más opción que declararse culpable de 43 cargos de fraude. El juicio se convirtió en un símbolo del daño que una persona puede causar cuando abusa de la confianza depositada en ella. A pesar de la gravedad de sus acciones, la sentencia fue una decepción para muchos. Debido a su avanzada edad y estado de salud, el tribunal decidió imponerle 5 años de prisión y 15 años de libertad condicional. Para las víctimas, esto fue un golpe adicional. Sentían que no se estaba haciendo justicia plena. Sin embargo, esta resolución también envió un mensaje importante. Incluso quienes parecen intocables pueden ser llevados ante la justicia. Además de la pérdida financiera, el daño psicológico fue incalculable. Las familias hablaron sobre el dolor de saber que alguien en quien confiaban tanto había explotado su sufrimiento. Ese dolor se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, el peligro no proviene de extraños, sino de aquellos que están más cerca de nosotros. El caso de Jerry Bridges marcó un antes y un después en la comunidad de Jones. Las familias afectadas no solo exigieron justicia, sino también mayores regulaciones en la industria funeraria. Quería garantías de que ninguna otra persona tendría que pasar por lo que ellos habían vivido. El legado de Bridges es, hasta el día de hoy, un símbolo de traición en su forma más cruel. Así, este hombre que un día fue considerado un modelo a seguir, quedó para siempre marcado por el horror de sus actos. La lección es clara: jamás podemos bajar la guardia, incluso frente a quienes aparentan ser los más dignos de confianza. Porque a veces, tras la sonrisa de un profesional respetado, se oculta un alma dispuesta a destruir lo más sagrado.
la paz de quienes ya no están con nosotros. Los Kent, el matrimonio que dejó a una comunidad en estado de shock. Los secretos más oscuros a veces se ocultan detrás de una sonrisa cordial y una aparente compasión. Así eran Stacy Kent y su esposo Shannon Kent, propietarios de 2 funerarias en Leadville y Silverthorne, Colorado. A lo largo de los años se ganaron la confianza de la comunidad, ayudando en los momentos más difíciles, aquellos en los que el dolor por la pérdida de un ser querido es insoportable. Pero lo que nadie sospechaba era que, tras esas puertas, se gestaban actos de un nivel de crueldad que dejaría a todos marcados para siempre. Todo comenzó con una tragedia en diciembre del año 2019. Una pareja en duelo, que había perdido a su bebé recién nacido, confió los restos a la funeraria Kent. Semanas después, recibieron las cenizas con la esperanza de obtener un cierre emocional. Sin embargo, lo que hallaron en esas urnas fue desconcertante. Un análisis reveló que las cenizas contenían fragmentos de otro cuerpo, incluso rastros de grapas quirúrgicas y un trozo de pendiente. El horror se expandió rápidamente cuando otras familias afectadas comenzaron a presentar denuncias similares. Las investigaciones descubrieron que Stacy Kent había violado los protocolos legales de cremación, mezclando restos humanos sin autorización ni respeto alguno. Pero esta no era la única revelación. Las pruebas señalan a su esposo Shannon Kent, quien, en su rol de forense del condado de Lake, había estado involucrado en el manejo ilegal de cuerpos. Las autoridades se movilizaron para desenmarañar la red de crímenes. Los cargos contra ambos se acumulan. Shannon se enfrentó a la acusación por abuso de un cadáver y múltiples violaciones a las leyes funerarias. La comunidad, que antes les brindaba total confianza, se encontraba en estado de shock. ¿Cómo era posible que estas personas, en quienes todos depositaban sus más frágiles esperanzas, hubieran cometido cuentos atrocidades? La defensa de los Kent se desmoronó cuando las pruebas se hicieron públicas. En el juicio, Stacy se declaró culpable de un cargo de cremación ilegal y otro relacionado con la violación de la ley de protección al consumidor en servicios funerarios. La sentencia, sin embargo, fue recibida con indignación. Solo 1 año de libertad condicional y una multa de $5,000. Para las familias aquello era un insulto. No se trataba únicamente del daño físico a los restos de sus seres queridos, sino del trauma psicológico que ahora debían enfrentar. Por otro lado, Shannon Kent también optó por un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de 2 cargos menores, lo que resultó en la desestimación de otros 12 cargos, incluidos 5 por abuso de cadáver. La sentencia fue igualmente indulgente. 6 meses de prisión. Las familias afectadas, aún lidiando con el impacto emocional, se sintieron completamente desprotegidas por el sistema de justicia. Este caso expuso no solo la falta de regulaciones estrictas en la industria funeraria, sino también los vacíos legales que permitieron que este tipo de crímenes ocurrieran durante años. Las familias exigieron medidas inmediatas. Querían un sistema que garantizara la dignidad de los fallecidos y la transparencia en los procesos funerarios. No podía permitir que otra persona pasara por el mismo calvario. La imagen pública de los Kent quedó destruida. Sus nombres, que antes eran sinónimos de ayuda en tiempos difíciles, ahora evocaban el recuerdo de un dolor insoportable. Este escándalo quedó grabado en la memoria colectiva de Leadville y Silverthorne como un ejemplo de lo que ocurre cuando el poder y la negligencia se cruzan. A veces, la verdadera oscuridad no está en lo desconocido, sino en aquellos a quienes les confiamos nuestros momentos más vulnerables. En este caso, la traición fue tan profunda que ni siquiera el paso del tiempo podrá borrar las cicatrices que dejaron. El doctor David Sudholz, el médico que convirtió la confianza en una pesadilla. ¿Qué ocurre cuando alguien que ha dedicado toda una vida a salvar y cuidar vidas cruza la línea hacia el abuso y el crimen? Esa es la historia del doctor David Sudholz, un médico de familia y forense del condado de Kenton, Kentucky, que durante más de 4 décadas fue visto como un pilar de su comunidad. Pero detrás de su impecable fachada se gestaba una verdad siniestra que terminaría por destruir su legado y la confianza de cientos de pacientes. El doctor Sudholz había construido una carrera brillante. A lo largo de 45 años, atendió a innumerables familias,
guiándolas en los momentos más complicados de sus vidas. Era conocido por su trato compasivo, por ir más allá del deber, y por ser una figura de referencia tanto en su rol de médico como en sus trabajos forenses. Los residentes confiaban plenamente en él, seguros de que siempre actuaría en su mejor interés. Sin embargo, todo cambió cuando se reveló su implicación en un esquema ilegal de distribución de opioides. Durante años, Sudholz había recetado de manera ilícita medicamentos altamente adictivos a sus pacientes, a menudo sin las autorizaciones legales necesarias. La Junta Médica de Kentucky inició una investigación tras recibir múltiples denuncias de irregularidades en sus recetas. Los resultados fueron impactantes. No era la primera vez que el Dr. Sudholz enfrentaba medidas disciplinarias. En el pasado, ya había sido sancionado por proporcionar metadona sin autorización adecuada. Las pruebas en su contra fueron contundentes. En el tribunal, los fiscales presentaron que mostraron un patrón claro de documentos de abuso de poder. Sudholz había prescrito opioides a sabiendas del daño que podían causar, fomentando así una dependencia mortal entre algunos de sus pacientes. Las víctimas y sus familias relataron con detalles desgarradores cómo este hombre, a quien consideraban su protector, se había convertido en la causa de sus sufrimientos. El juicio se desarrolló en medio de una gran tensión mediática. En la sala, el Dr. Sudholz permanecía en silencio mientras las pruebas y testimonios lo desenmascaraban. Los pacientes más afectados no solo enfrentaron las consecuencias físicas de su adicción, sino también el trauma psicológico de haber sido manipulados por alguien en quien confiaban ciegamente. El veredicto final lo condenó por 12 cargos de distribución ilegal de opioides, una sentencia que se emitió demasiado indulgente para muchos. Finalmente, Sudholz fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión. Para algunos, esa pena fue insuficiente en comparación con el daño que había causado. Sin embargo, el juicio sirvió para enviar un mensaje contundente. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos en posiciones de autoridad médica. Este caso también desató una oleada de reformas en los protocolos de supervisión de los profesionales de la salud en Kentucky. La comunidad médica comenzó a examinar con mayor rigor la ética y el comportamiento de sus integrantes. Los pacientes, por su parte, aprendieron una lección dolorosa sobre la fragilidad de la confianza depositada en quienes tienen el poder de decidir sobre su bienestar. El Dr. Sudholz, quien una vez fue admirado por su entrega y dedicación, quedó para siempre marcado como un símbolo de traición y corrupción. Para aquellos que vivieron esta experiencia, su caída fue una advertencia de lo que ocurre cuando la ambición y la falta de ética se anteponen al deber y a la responsabilidad. Así termina esta historia, un testimonio inquietante de que el verdadero peligro no siempre proviene de lo desconocido. A veces, se oculta en el rostro familiar de aquellos que se supone deben protegernos. En los ojos de un médico que, en lugar de salvar vidas, las destruyeron poco a poco desde la misma confianza.